Hola chiquillas y chiquillos, ¿cómo están? Gracias por estar otra vez aquí en el canal. Bueno, hoy vamos a hablar de los libros que leí durante el mes de julio. Sé que estoy un poquito atrasada, I know. Me gusta preguntarles qué fue lo que ustedes leyeron durante ese mes, cuál fue el libro que más les gustó, que más disfrutaron. Entiendo que julio fue hace rato ya, pero si logran acordarse cuál fue su libro favorito durante el mes de julio, me encantaría que me lo dejen en los comentarios. Entonces yo voy a empezar a contarles de los libros que yo leí durante ese mes. El primero del que les voy a hablar es La llegada de los tres, escrito por Stephen King, que es parte de la saga de La Torre Oscura. Es la segunda parte. Y bueno, este lo leí con el club de lectura de Patreon de los pistoleros, donde ya les he contado que lo que hacemos es ir recorriendo este camino de la Torre Oscura, leyendo las novelas complementarias también y tratando de sacarles el máximo de jugo posible. Este, como les digo, es la segunda parte, entonces creo que si entro mucho en la trama podría spoilearles. Voy a hacerlo muy breve. Se trata sobre Roland, que Roland es el personaje principal de la saga, y algo pasó en el primer libro, que aquí él tiene que invocar a tres personas. Entonces, por medio de unas puertas que lo llevan o lo conectan con otros mundos, él va a ir encontrando a estos tres. Y por eso se llama La llegada de los tres. La verdad es que lo disfrutamos un montón. Siento que ya lo he dicho muchas veces, pero lo que más amo de ir leyendo esta saga actualmente es ir compartiendo, comentando, buscando la mayor cantidad de referencias y haciendo análisis de los libros con los chiquillos, porque en este club de lectura no es como que yo me lo sé todo y entonces les explico todo, sino que es más algo en grupo, en conjunto, ¿saben? Donde cada persona aporta algo porque tenemos visiones muy diferentes y también vamos llenando un Notion con información, con lo que creemos que puede significar, simbolizar, etc. Entonces se vuelve demasiado interesante. Por ejemplo, cuando hablábamos de quiénes eran los tres, hacíamos interpretaciones. Hasta ahí lo voy a dejar. Si ya lo leyeron, más o menos pueden entender de qué les estoy hablando. Entonces, sí, fue un libro que lo disfruté demasiado por leerlo en compañía. Además, una recomendación, si a ustedes les interesa leer la saga de La Torre Oscura, puede ser que el primer libro no les llame mucho la atención. Yo les he contado que cuando lo leí la primera vez, El Pistolero, el primer tomo, me había parecido como un prólogo demasiado largo y como que era una introducción muy extensa que tal vez se podría haber reducido, pero con la técnica que utilizamos de leer los cómics intercalados con la guía que había hecho después de mucha investigación, cuando leímos El Pistolero siento que le sacamos muchísimo más el jugo. Si ustedes entran en la saga de La Torre Oscura y de repente les parece que el primer tomo es aburrido, no les llama mucho la atención, les recomendaría que se lean el primer tomo del cómic de El Pistolero y que después entren a el libro de El Pistolero, o que si prefieren no leerse los cómics así, que le den la oportunidad al segundo libro, porque aquí es donde ya todo arranca realmente. De hecho, está dividido en varias partes que están relacionadas con cada uno de los tres protagonistas y cada una de esas partes se siente como un género diferente. Siento que cuando uno conoce sobre La Torre Oscura, los libros de Stephen King tienen un significado diferente, porque al final incluso las otras novelas, aunque no sean parte en sí de la saga, por ejemplo It, El Resplandor, incluso del que les voy a hablar ahorita más adelante, que es El Instituto, tienen un significado muy diferente cuando uno está al tanto de La Torre Oscura. Entonces sí, les recomiendo muchísimo estos libros, son súper interesantes y siento que son como un pilar para poder leer los libros de Stephen King y entender como todo este macro universo que él ha ido creando, no solo con la saga, sino con sus novelas independientes autoconclusivas también. El otro libro que terminé durante el mes de septiembre fue con el club de lectura con las chiquillas de The King's Queens, que fue El Instituto, escrito por Stephen King,
Queríamos leer un libro que fuera mucho más actual porque habíamos estado leyendo libros viejitos del autor. Entonces, pues sí, leímos El Instituto. Este libro se trata sobre un niño que tiene ciertos poderes o ciertas habilidades. Podríamos decir que The Shining tal vez, tiene como poderes psíquicos y así. Entonces sucede que al ser un niño dotado, se le ve como estos niños especiales que él está en la escuela, por decirlo así, y podría pasar de una vez a la universidad porque es súper inteligente. Pero en determinado momento es secuestrado por una entidad gubernamental para llevarlo a este lugar que se llama el Instituto, donde lo que hacen es explorar las habilidades psíquicas de este niño. Y él se va a encontrar con que hay otros niños en este lugar que tienen poderes telequinéticos o otros poderes similares que están relacionados con la mente, para que sean ustedes los que lo descubran cuando lean el libro. El Instituto me gustó bastante. Pasa que lo escuché en audiolibro, no pude comprarme el libro, entonces lo escuché en la plataforma de Audible. La narración está muy chiva, no me puedo quejar de la narración, pero aún así siento que tal vez no lo disfruté tanto al solamente escucharlo, porque tal vez es que los libros de Stephen King me gusta más leerlos en físico, los disfruto más en físico, puedo hacerles anotaciones, puedo rayar, puedo también, no sé, hacer mis predicciones, que es algo que no se me da tan fácil con los audiolibros. Entonces, sí lo disfruté, el libro sí me pareció bueno, pero no me pareció realmente como espectacular. Siento que me hizo falta tenerlo en físico y poder leerlo con más calma y a mi ritmo, porque también al ser club de lectura y tener ciertas metas, siento que lo leí un poco rápido, tuve que correr para poder estar al día y poder estar en las discusiones. Entonces, creo que es un libro que me gustaría releer en el futuro, eso sí, teniéndolo en físico y con un poco más de tiempo, porque sí, me hubiera gustado disfrutarlo más. Siento que el final es épico, es buenísimo. Creo que es un libro de el que también uno podría discutir muchas cosas, analizarlo más, todo este tema de la moral, hablar sobre el poder o buscar el bien mayor cuando hay que sacrificar a algunas personas. Siento que se presta mucho para discutir. Son de estos finales que en lo personal a mí me encantan porque tienen moral gris de alguna forma, o uno podría interpretarlo de una moral gris. Sí, entonces eso me gustó. Y ya. Y bueno, este wrap-up va a ser bastante cortito porque solo leí 3 libros. El otro libro que terminé durante el mes de septiembre, que chiquillos, o sea, lo estuve leyendo, creo que como desde 2019 fue que lo empecé. Mindhunter de John Douglas. Este fue un libro que yo empecé en 2019 y la verdad es que estaba como demasiado emocionada y lo disfruté bastante. Eso sí, como les digo, duré demasiado tiempo leyéndolo porque iba muy a mi ritmo y había meses en que no podía leerlo del todo. Aquí vamos a leer la autobiografía de ese señor que se llama John Douglas. Yo llegué a este libro por la serie. La serie se trata sobre este señor John y su equipo de trabajo que empiezan a analizar y a entrevistar a asesinos, pero estos asesinos que son como recurrentes, entonces empiezan a investigarlos, a hablar con ellos, a tratar de entender por qué hacen lo que hacen, si es que existe un patrón. La serie me había parecido demasiado interesante porque yo no sabía que incluso en los 80s no existía este concepto de asesino en serie. Entonces, voy a repetir la palabra, pero bueno, la serie de Netflix se trata sobre estas personas que llegaron a acuñar este término y que también empezaron a ver como la ciencia del comportamiento de las personas. Analizar si hay factores que hacen que una persona se convierta en asesino o si hay patrones o si hay cosas en las escenas del crimen, como evidencias, comportamientos, patrones repetidos que me ayuden a determinar un perfil que ayude a identificar a el asesino o a la asesina. Entonces,
esta serie se inspiró en este libro, Mindhunter, que es la autobiografía de John Douglas. Entonces, esto no es ficción, es un no ficción. Aquí no se cuenta fantasía, tampoco es como que se contara, por ejemplo, de una manera ficcionada los crímenes, como sí ocurre, A Sangre Fría de Truman Capote. Es más, este señor John Douglas contando cómo fue todo ese proceso de crear ese departamento en el FBI, que antes no existía. Entonces, cómo él empezó de la nada, cómo fue creando su equipo, cuál fue las técnicas que utilizaron, lo que fueron implementando, las cosas que le salieron bien, las cosas que no le salieron tan bien, y cómo al principio las personas dudaban de todas estas investigaciones, tal vez no les daban como mucha pelota, no les creían mucho, pero conforme fue pasando el tiempo fueron viendo que lo que ellos lograban determinar sí funcionaba. Entonces describe no solamente a quienes entrevistaron, porque aquí tenemos entrevistas con, por ejemplo, Charles Manson o Ted Bundy y otros asesinos súper icónicos, y cómo fue que ellos los analizaron y cómo eso fue ayudándoles a poder determinar perfiles psicológicos, incluso físicos de las personas. Entonces es muy interesante como ver todo ese proceso de cómo ellos pasaron de no tener casi nada de conocimiento a ir a una escena del crimen, y por la manera en que se encuentra la víctima, por las pistas que encuentran, ellos pueden incluso determinar la edad, el género, la raza, qué auto conduce, cuál es su comportamiento, predecir si esa persona va a reaccionar de X forma, si la policía comunica algo en los noticieros o no lo hace, o cómo lo comunica, o si la familia dice ciertas cosas, pueden ayudar a que ese asesino reaccione y lo puedan atrapar. Es muy interesante ver cómo ellos logran entenderlos tanto que pueden predecir cómo van a reaccionar estas personas para ayudar al FBI a atraparlos. Y una de las cosas más chidas me pareció a mí que fue que lograran acuñar este término de asesino en serie. O sea, me parece tan irreal, o tan lejano, irreal no, lejano, que en algún momento no supieran que existían los asesinos en serie, pero no fue hace tanto tiempo. Entonces eso me llama muchísimo la atención. Sí, pues quiero pues decirles esto, ¿verdad? De que es una ficción, es una autobiografía. Entonces él habla mucho desde él y su experiencia y todo lo que él hizo. De vez en cuando sí le da crédito a otras personas, o dice como esta y esta otra persona que estaban en el equipo ya trabajaban solos y determinaron esto, hicieron lo otro, pero mucho gira en torno a él, porque es su autobiografía. Que nosotros digamos, bueno, es que tal vez debió haberse centrado más en todo lo que hacía su equipo, puede ser, pero el fin del libro es él contar su historia y lo genial y maravilloso que fue él, y todo lo que llegó a pasar y cómo afectó a su salud mental, cómo afectó a las relaciones que tenía, incluso a su familia y así. Entonces el libro sí me parece muy interesante. Habían cosas que yo decía, uy, esto definitivamente lo voy a anotar para que nunca se me olvide, cómo puede reaccionar una persona que abusa, un violador, qué hay detrás de una violación, cómo puede reaccionar la víctima para que esa persona se calme o se tranquilice un poco, y ese tipo de cosas. Entonces el libro, pues la verdad es que a mí me gustó bastante, lo disfruté, como les digo, fui súper lento, fui como sacándole el jugo. No sé si pueden ver, tiene muchas notas, muchos post-it, muchos subrayados. Lo tengo por código de color. Una cosa es lo importante y otra cosa es con lo que tiene que ver con asesinos en serie, específicamente como datos interesantes sobre los asesinos, problemas psicológicos, patrones que uno podría ver o revisar en las personas. O sea, si alguna vez han escuchado esto como de que las personas violentas suelen maltratar a los animales en la niñez, es determinado por él. El término de asesino en serie es creado por él y por su equipo. Y otras cosas que tal vez ya nosotros damos por hecho fueron probadas y concretadas por ellos. Entonces se me hace demasiado interesante lo que tal vez a veces
Los otros ya damos por hecho como, ah, sí, es que nosotros sabemos que los asesinos en serie hacen X cosa o tienen X comportamiento. Es determinado por ellos, concretado por ellos, porque el término ni siquiera existía. Entonces eso me gustó mucho. Siento que es un libro que le da a uno como mucho conocimiento de cultura general, de la vida y así. Y sí, me gustó. Es cortito en realidad, tiene 400 páginas, un poquito menos porque tiene un glosario también y un índice. Entonces, pues sí, recomendado. Y bueno, estos son los libros que leí. Aquí están los libros que leí, bueno, 3 con el instituto durante el mes de julio. Espero que les haya gustado el video, que les gusten las recomendaciones y ya, eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Recuerden que en la cajita de información está el link a Patreon, miembros del canal, por si gustan apoyarme. Durante estos meses, septiembre y octubre, vamos a estar leyendo nuestra parte de noche. Hay un chat para todos los Patreon y todos los miembros y también vamos a estar haciendo envíos en el canal. Y eso es todo. Recuerden que yo a ustedes los quiero, que las quiero montonones y que yo los leo en los comentarios y que ustedes me ven a mí en redes sociales en un siguiente video.